más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De la gracia, de la luz, el Espíritu Santo. Que podamos verdaderamente dejarnos transformar por esta palabra, que es palabra de vida, y que juntos en iglesia, por la gracia del Espíritu, proclamamos inmediatamente a continuación: ven Espíritu Santo, danos la capacidad de poder siempre recibir la palabra, que sea palabra de vida, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos regale la presencia de Jesús, Hijo amado del Padre, en quien todos nosotros somos hijos. Según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre las puertas, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor a ti, Jesús. Señor Jesús. Es un lindo pasaje este del Evangelio que nosotros acabamos de escuchar, de proclamar juntos en iglesia, que está tomado según San Lucas en el capítulo 13, versículo 22 al 30. ¿No? Jesús va enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirige a Jerusalén. Jesús está consciente de su misión, sabe que tiene que ir a hacer algo importante, ¿no? A entregar su vida de alguna manera a Jerusalén, ¿no? Lo hace decididamente, es aquello que aparece en el Evangelio de Juan también como la hora, ¿no? Jesús aparece también como aquel que con corazón decidido se encamina decididamente, justamente, a Jerusalén para poder entregar su vida por amor. Entonces, en el camino, mientras Jesús va enseñando por las ciudades y pueblos, aparece una personita. Nosotros lo llamamos así porque es una persona bastante chiquita, con un talante moral muy, muy, muy pequeño, ¿no? Donde le pregunta, ¿no? De una manera casi descarada, ¿no? Intromisiva, ¿no? Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Es una imagen que para mí está cargada de sentido, en el sentido profundo de que esta personita chiquita, de poca talla moral, que se acerca a Jesús, yo me lo imagino mirando a la multitud desde lo alto, desde un lugar,
le pasa como la mano por atrás de la espalda a Jesús, ¿no? Y sin mirarlo a él, y mirando hasta con desprecio a la multitud, le dice: Señor, es verdad que son pocos los que se salvan. Porque la pregunta da por sentado, ¿no? De alguna manera, da por cierto, ¿no? Da por hecho que la persona que pregunta ya está salvada, ¿no? Es decir, el que pregunta esto no entiende que su salvación está en juego, o está preguntándole a Jesús cómo poder alcanzar la salvación, o qué es lo que tiene que hacer, cómo puede él entrar en el reino de los cielos, cómo puede ser una persona de bien. No, no. Directamente lo que este hombrecito pregunta es acerca de la multitud, de los otros, de los que no son él mismo. Él considera: yo mismo ya estoy salvado, ¿no? Y bueno, esto, ¿no? Como decir, bueno, esta multitud, toda esta gente, ¿no? Toda esta muchedumbre. Señor, es verdad que son pocos, ¿no? Son pocos como yo. Esa es la nimiedad moral, ¿no? Ese es el chiquitaje de este hombre, ¿no? Que él da por sentado, que él ya está salvado. Por eso le hace esa pregunta a Jesús, ¿no? Entonces, claro, Jesús lo va a mirar, me imagino que si le había pasado la mano se la saca, como diciendo: bueno, amigos, vamos a hablar en serio, ¿no? Y le dice: traten de pasar por la puerta estrecha, ¿no? Porque algunos y muchos querrán entrar y no lo van a conseguir. Me imagino lo que significa la respuesta para este hombrecito, ¿no? Este hombrecito que se da por salvado, este hombrecito que piensa que ya alcanzó la salvación, que la salvación es fruto del propio esfuerzo, de la propia voluntad, de las propias decisiones, ¿no? Del posible mérito en la vida, ¿no? Que él ha hecho todo para poder estar bien, que obra bien, y entonces entiende que es consecuencia absolutamente necesaria y que se desprende de su buen obrar, de su buen pensar, de su buen creer, de su buen sentir, que necesariamente tiene que tener acceso a la salvación. Él se cree salvado y cuestiona, pregunta acerca de la salvación de otros. Él no siente que su salvación esté en juego. Por eso, ni siquiera con compasión es que mira, sino justamente con desprecio a la multitud, saliéndose del común de los hombres, mirándolos casi hasta con desprecio, preguntándole a Jesús, sin mirarlo a Jesús cara a cara: es verdad que son pocos los que se salvan, porque en definitiva yo ya estoy salvado. Jesús, bueno, como decíamos hace un instante, le responde esto, ¿no? Traten de entrar por la puerta estrecha. Y uno puede pensar en esas dos actitudes, ¿no? La primera es cuando somos semejantes en el fondo de nuestro corazón a este hombrecito, ¿no? Que le pregunta a Jesús acerca de la salvación, ¿no? Cuando nosotros pensamos que son cosas que se tienen que dar por hechas, ¿no? Que Dios nos va a amar, que Dios nos va a querer, que Dios nos va a salvar, ¿no? Por lo que nosotros somos, por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros hacemos, porque somos los mejores del mundo mundial, los genios de la humanidad, porque somos tan buenos, tan efectivos, tan dedicados. Uno podría decir: bueno, padre, yo no mato, no robo, entonces, bueno, en definitiva, ¿cómo no me voy a salvar? ¿No? Y bueno, es cuando nosotros nos creemos con derecho a algo que a nosotros, por nuestra propia fuerza de voluntad, por nuestro propio entendimiento, no nos corresponde. La respuesta de Jesús puede ser enigmática si nosotros la entendemos en un contexto más amplio, pero en este contexto nosotros podemos decir: bueno, ¿qué es la actitud de puerta estrecha? ¿Qué está diciendo Jesús? Ojo, miren que son pocos los que se salvan, y hay que tener miedo, ¿no? Entonces Dios es una especie como el Padre es una especie de superinteligencia medio complicada, a la cual hay que rendirle de alguna manera pleitesía, oculto. No, Jesús no dice nada de eso. Jesús habla de la puerta estrecha. Y uno dice: bueno, ¿y qué es esto de la puerta estrecha? ¿Qué implica vivir en la puerta estrecha? ¿Qué implicancias? ¿Qué costos? ¿Qué esfuerzo necesita para la vida? Bueno, creer en Jesús, porque Él es la puerta. La puerta estrecha de la cual Jesús habla en el pasaje del Evangelio de hoy es sí mismo. Es sí mismo. Entrar por la puerta estrecha no es que la salvación es para pocos, entonces queda de alguna manera limitada, queda de alguna manera establecida para pocos. No, no, de ninguna manera, pero la salvación tiene que entender en nuestro corazón y nuestra vida que es Jesús mismo.
Entonces, ¿cuál es la puerta estrecha? Entrar por el corazón de Jesús, creer en Él, adherir con toda nuestra voluntad, con todo nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, que todo nuestro ser se pegue cerquita, cerquita al corazón de Jesús, sabiendo que en última instancia Él es el que nos da la salvación. La puerta estrecha es para que nosotros no nos la creamos, para que no seamos nosotros puertas alternativas, ¿no? Pensando que podemos llegar a ser puertas alternativas, ¿no? O que hay algún tipo de peaje para entrar a la salvación por otro lado que no sea Jesús. La puerta estrecha es el corazón de Jesús, es por donde siempre nosotros tenemos que entrar y de donde nunca nosotros nos tenemos que ir. Entonces el Evangelio no nos previene de que la salvación es una cosa rebuscada y que es para pocos, si no, no se podría entender lo del final, ¿no? Vendrán muchos de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar al banquete del reino de Dios? Porque estos, que pueden ser también los fariseos, eh, piensan que la salvación se alcanza por la propia voluntad, por los propios méritos, por lo que uno hace, por lo que uno obra, por lo que uno dice, por lo que uno siente. La salvación es para todos, es abierta a todos, todos, todos. Pero la puerta de entrada a esa salvación, para poder tenerla yo plenamente en mi vida, es el corazón de Jesús. No hay otra. No hay otra puerta. No hay otro Mesías, no hay otro mediador, no hay otro Salvador, no hay nadie que nos pueda garantizar entonces la salvación definitiva y final, que todos nosotros, junto a los que vendrán de Oriente y Occidente, del norte y del sur, podamos sentarnos a la mesa del reino, ¿no? Cuando sentimos que nosotros somos un poquito como este hombrecito que se siente salvado, ¿no? Puede ser una linda consigna para el Evangelio de hoy, ¿no? Para el programa de la catequesis, ¿no? En base al Evangelio, cuando me siento un poquito como hombrecito, ¿no? Hombrecito medio fascista, ¿no? En el fondo de su corazón, que él se da por salvado y no quiere que los demás se salven. Y que entiende que su propia persona es la puerta estrecha y que desprecia en última instancia la salvación que nos da Jesús. Bueno, cuando tenemos algunas actitudes que pueden llegar a ser así, ¿no? De hombrecito chiquito, ¿no? De pensar que la salvación es para pocos, ¿no? Y nosotros también en nuestras comunidades podemos empezar a cerrar puertas, a pedir carnet, a pedir eh, el DNI, a pensar que tenemos que tener cierto tipo de condiciones para poder hacer que la gente participe, ¿no? Y también podemos compartir ecos, resonancias, testimonios acerca de lo que significa entrar por la puerta estrecha, que es entrar por el corazón de Jesús. Cuando me encontré con Él, ¿no? ¿Qué pasó por mi corazón? ¿Qué pasó por mi vida? ¿Qué siento al haber hecho experiencia de que voy pasando por esta puerta estrecha? Adri, tenemos vías de comunicación, ¿verdad? Claro que sí, padre. Todo esto que va pasando por el corazón, animarse a compartirlo para enriquecer también el testimonio de otros y la catequesis de esta mañana. Recordamos el número de WhatsApp 351-8-171-593. 351-8-171-593. Animamos también a quienes están siguiendo la transmisión en YouTube que a través del chat puedan compartir y los vamos a leer y los que lleguen en audio también los vamos a escuchar. Vamos, primera pausa musical para seguir pasando todo este evangelio que es palabra de vida por nuestra vida y por nuestro corazón.
En casa siempre hay ruidos, la pava que silba, los chicos que corren, el reloj que no para. Pero entre todo eso, también hay una voz que acompaña, que calma, que une. Esa voz es la de María, que llega por su radio. Y para que siga llegando a cada hogar, necesitamos tu ayuda. Esta semana queremos reunir 12 millones de pesos para que la voz de María siga sonando en cada rincón del país. Si la radio te acompaña, si te hace bien, ayúdanos vos también. Hacé tu donación al alias obra.radio.maría. Obra.radio.maría. Porque cuando todos ponemos un poco, el milagro se escucha. Bueno, seguimos entonces compartiendo la catequesis. Adri, ¿será que tenemos algún valiente, alguien que se anima a compartir o que por ahí nos manda saludos, ecos, resonancias, pareceres, sentires del Evangelio? Es así, padre. Bueno, Ana se comunica desde Mercedes Corrientes, dice que le encanta el espacio, la catequesis, nos está acompañando. Liliana dice, ayúdame, Señor, a dejar mi orgullo, que pueda descubrirte en las cosas pequeñas. Estela dice, hace varios años voy camino por la puerta estrecha, con pruebas, pero con muchas satisfacciones. Gonzalo dice, yo me siento que me cuesta entrar por la puerta estrecha cuando juzgo a los demás, pero trato de experimentar la misericordia de Dios y ver a los demás como Jesús los mira. Pido al Señor no permita que me aparte de Él, el que es la puerta, el camino, la verdad y la vida, dice otro de los mensajes que van llegando. Hermosa reflexión, gracias, dice Lía, hermosas palabras tan necesarias para hoy desde Chascomús, siempre presente, dice el grupo San Carlo Acutis, que también van siguiendo esta catequesis. Gracias a Alba, también que ha enviado su comprobante de donación en el día de hoy. Gracias, Alba. Por acá, hermosa reflexión, dice María Cecilia, gracias por hacerme entender el significado de la puerta estrecha, dice María Cecilia, y por aquí Eli dice, Señor, ayúdanos, es muy fuerte la palabra de Dios, ¿somos pocos?, se pregunta Eli en torno al Evangelio. Bueno, es una linda pregunta esa. La respuesta creo que yo daría, ¿no? Es desde el censo de David que a nosotros no nos importan los números, ¿no? Creo que hay que insistir en la calidad de los discípulos misioneros para que viviendo nosotros conforme a los valores del Evangelio podamos dar testimonio del amor de Jesús, ¿no? De la alegría del Evangelio, ¿no? Pero me parece que muchas veces estar pendiente del número nos puede llevar a criterios de eficiencia y de eficacia que no terminan, ¿no? Tiene que ver, me parece, más con una realidad de éxito que de testimonio, ¿no? Testimonio evangélico. No por esto estamos, digamos, el desborde, digamos, esta actitud tiene dos desbordes, me parece. Uno, que es por exceso, que es, bueno, pensar, sacar números, ¿no? Y vivir constantemente en nuestra vida cotidiana pensando cuántos somos y si hay un bautizado más o un bautizado menos, o un creyente más o un creyente menos, ¿no? Ahora, el desborde por exceso tiene que ver con, bueno, total, si Dios hace su obra de salvación y Jesús se ofrece a todo, bueno, ya está, no importa si yo soy bueno o malo, transmitiendo el Evangelio, si la gente ve algo de Jesús en mi vida, ¿no? Tampoco, esa no es la actitud. De hecho, creo que tenemos que reformular nosotros en la iglesia esto también en clave a lo que significan las vocaciones, ¿no? La vocación a la santidad, que es la única vocación en la iglesia. Después, cada uno de nosotros vamos eligiendo diferentes estados de vida, diferentes caminos, ¿eh? Diferentes maneras de poder encarnar, el aquí y el ahora. Pero la vocación es a la santidad, así por lo menos lo dice Lumen Gentium 42 en el Concilio Vaticano II, que es un concepto profundo de San Benito que lo reformula también San Ignacio de Loyola, ora, ¿no? Reza como si todo dependiera de Dios, y trabaja como si todo dependiera del hombre, ¿no? En última instancia es eso,
es poder pensar que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras cosas sabiendo que nuestra vida está en manos de Dios. Pero no por eso ni desesperamos, ni por eso nos la creemos, que serían los dos pecados contra el Espíritu Santo. Adri, vos decías que la gente mandaba el comprobante, Sí, ¿no? así ¿Por qué? es. Nosotros estamos en algo con eso, ¿no? Radio Estamos. María, Es un en día a algo. día, Padre, un día a día sostenidos por la providencia de Dios. Radio María está al aire gracias justamente a estas donaciones. Por ejemplo, en el día de ayer, 197 personas hicieron su donación. Esto permite que todos los días nos podamos encontrar, que se encienda la señal de Radio María y estamos en tiempos, bueno, como toda familia, Padre, como toda casa, como todo hogar, Claro que sí. como toda comunidad. Bueno, son tiempos económicamente hablando también complicados, entonces sabemos del esfuerzo que realizan muchos hermanos para sostener a Radio María en su emisión diaria y al aire. Para terminar el mes hablamos de 12 millones de pesos. Estamos todos los días pidiéndole al Señor que sostenga con su providencia Radio María desde hace 30 años y si Él lo quiere continuará, pero esta providencia se manifiesta en estas donaciones que todos los días vamos recibiendo y entre todos los que formamos parte de esta obra llevamos adelante esta misión evangelizadora, como decía vos, cada uno en su lugar, ¿no? Y muchos hermanos también, además de la oración, de contarles a otros sobre la existencia de Radio María, también haciendo su donación libre y voluntaria, van acercando lo que pueden, lo que van sintiendo en su corazón a través de transferencia bancaria. El alias, lo recordamos para quienes quieran donar, obra.radio.maría, obra.radio.maría, para que también se sumen con su donación y podamos llegar a fin de mes con todo lo que se necesita, con los compromisos que tiene esta obra para sostener todas sus frecuencias en el país y también para continuar en este formato audiovisual y televisivo que vamos llegando a tantos hogares. Así que invitamos a todos a seguir como estos otros hermanos comprometiéndose y poniendo los 5 panes y 2 peces cada uno. Claro que sí, porque cuando todos nosotros ponemos en común el dinero, los bienes, tanto materiales como espirituales, se multiplican. Y Así también la es. comunidad pasa por eso, ¿no? Es decir, nadie pasaba necesidad. Las primeras comunidades apostólicas tienen que ver con esas dos cosas. Nadie tenía necesidades materiales, pero tampoco nadie tenía necesidades espirituales. Bueno, para las dos es que precisamos este esfuerzo grande para poner los filtros, ¿verdad? Es que necesitamos poner también filtros en las Sí, antenas que la tecnología esta 5G nos tiene a mal traer. entre otras cosas, padre, Entre otras sí, cosas, entre los otras filtros cosas. que son caros y bueno, y reponer la señal en algunas localidades donde, bueno, también los efectos climáticos han hecho de las suyas en las antenas, Claro bueno, que sí. y tantos otros gastos que significa mantener una red de frecuencias como es Radio María, pero cada pasito se va dando todos los días y cada vez más vamos descubriendo verdaderamente la riqueza de esta obra. Así que gracias a los que se comprometen todos los días y gracias a los que lo van a hacer en el día de hoy. Muy bien, bueno, gracias de todo corazón. 2 pautas más, si te parece, Adri, del Evangelio ¿Sí? de hoy, que nos puede ayudar a seguir pasándolo por el corazón. La primera es esta insistencia que creo que tenemos que tener en que cuando Jesús dice que la puerta es estrecha, no está hablando en un clima de miedo, ¿no? De meter miedo, ¿no? Decir, bueno, ojo, el corazón de Jesús así, ¿no? Que se da a todos y que dice, guarda, cuidado, ¿no? Miren que acá algunos sí, algunos no, la puerta es estrecha. No, la puerta estrecha es Él mismo, es el corazón de Jesús. Y entonces lo que nos dice que es estrecha, porque no es holgada a la manera que nosotros pensamos, no tiene nuestra propia forma, según nuestra voluntad, no está hecha a la medida de lo que puede ser la inteligencia, la voluntad del hombre, sino a la medida del corazón de Jesús, a la humanidad de Jesús, que nos invita a pasar a través de sí mismo para poder alcanzar una vida ya plena en esta vida, pero fundamentalmente plena en la vida eterna. Entonces, no es un contexto de miedo, ¿no? Muchas veces caemos en ese fatalismo, ¿no? O en ese miedo de temor, ¿no? De frialdad de un Dios que dice todo pende de un hilo. Y bueno, sí, el hilo del que pende es de la voluntad divina.
¿no? Es decir, nosotros somos creados permanentemente por Dios. Bastaría que Dios deje de pensar en nosotros para nosotros aniquilarnos. Pero eso no pasa, porque Dios no cambia, porque Dios es simple, también como decíamos en la catequesis de ayer. Entonces, Dios no mete miedo. Dios no es que te dice, guarda, tené cuidado, porque si no, mirá que la puerta es estrecha, ¿no? La puerta soy yo. Entonces nosotros tenemos que entrar en la mentalidad del Evangelio de Jesús y no del Evangelio entrar en nuestra mentalidad. ¿No? La primera cosa. Y la segunda es que la herencia eterna está garantizada cuando nosotros cooperamos con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es? Bueno, que uno puede cooperar. Bueno, y verdaderamente hacer que todo su ser se identifique con el de Jesús, que no basta comer y beber en la misma mesa. ¿No? Es decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Bueno, la salvación no se obtiene no, ni por mérito personal, pero tampoco por ser un espectador frente a la vida, ¿no? Hemos comido y bebido con vos, hemos tenido que ver mínimamente en tu vida, pero no hemos adaptado nuestra vida a vos. Y vos has predicado en nuestras plazas. Bueno, la predicación, ¿la escuchaste? Llegó a tu corazón, la hiciste tuya, la reflexionaste, la oraste, la rezaste, y viendo cómo eso corregiste en algo tu vida, te dejaste transformar por la gracia del Espíritu Santo y fuiste capaz de anunciar esas maravillas de un modo misionero a los demás. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Basta del Dios que mete miedo y que anuncia cataclismos, catástrofes, y que viene a meter miedo para que nosotros, porque sentimos ese miedo, tengamos que pensar que esa es la puerta estrecha. La puerta estrecha es el corazón de Jesús, es la humanidad renovada, es verdaderamente yo poder sumarme al proyecto del reino, amando y trabajando. Vamos a hacer una pausa musical, los volvemos a poner aquí en contacto con los mensajes, con las personas que van escribiendo, ecos, resonancias, consigna del día de hoy aquí en Radio María TV. Un instante y cerramos la catequesis. Hola, Padre Seba, buenos días, una bendición escucharte, Padre. Hola, Adri y Ale. A mí me gustaría, a mí por gustarme, ¿no? Que nos hablemos todos, ¿no? Todos. Que se logre la unidad de la Iglesia. Hay tantos credos, tantos caminos para Dios. Yo reconozco como mi Señor a Jesús y a la Santísima Trinidad. Y lo que más ansío es que lleguemos al cielo, ¿no? Llegar al cielo, ¿no? Cuando Dios lo disponga, sin pretender ningún lugar grandilocuente ni nada, un lugar sencillo donde estar con mis seres queridos y encontrarme especialmente con mi madre, a quien amé mucho en vida, y bueno, y va a ser un golazo la vida eterna también, ¿no? Es algo tan hermoso. No sé por qué siempre tengo presente la finitud de la vida, ¿no? Pero siempre espero el cielo cuando Dios lo disponga. Quiero criar a mis hijos y acompañar a mi esposa. Bueno, es Marcelo de Mar del Plata, un beso. Sé lo que se animaba al mensaje de voz. Bueno, gracias. Y sí, es lindo esto de poder pensar y poder pensar en nuestra finitud, ¿no? Solemos decir en la misa de difuntos, todos tenemos fecha de vencimiento, ¿no? Todos los que algún día estamos aquí no estaremos, ¿no? Es decir, la realidad de la muerte, porque tenemos vida, nos va a alcanzar a todos, ¿no? Entonces la vida, cuando yo lo pongo en perspectiva, cuando la pongo en perspectiva la vida, ¿no? Cuando pongo en perspectiva mi reflexión de que algún día todo terminará, pero para los cristianos la vida no termina, sino que se transforma, también rezamos en el prefacio de la misa de difuntos, me hace pensar la vida de otra manera, no en la inmediatez del tiempo presente, sino también el ansia de eternidad. Nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón un deseo de querer ser plenos, completos, felices, que nosotros mismos, no lo hemos puesto ahí por nosotros mismos, y nosotros mismos por nuestra propia fuerza de voluntad no podemos alcanzar, ¿no? Esa es una de las grandes paradojas del ser humano también, ¿no? No somos libres de querer ser libres, ¿no? No lo hemos puesto nosotros en nuestro corazón, pero tampoco nosotros tenemos la fuerza para poder alcanzarlo. Por eso tenemos que pasar por la puerta estrecha.
por eso tenemos que entrar por el corazón de Jesús, por eso tenemos que dejarnos conquistar por su corazón, ¿no? Dice Francisco, ¿no? Dilexit nos, de entregar el dominio político de nuestro corazón al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, creo que también es por ahí, ¿no? Y pensar también en nuestra finitud nos hace muchas veces pensar nuestra vida en perspectiva, ¿no? Lo que estamos viendo hoy aquí ahora tiene eco de eternidad que nos permite, solo por misericordia de Dios, solo por gracia de Él, entrar a la vida eterna y sentarnos todos a la mesa en algo que nosotros no podemos terminar de comprender y que nos cuesta describir, que tenemos imágenes que nos pueden ayudar, pero también es un lindo motivo pensar esto, ¿no? Poder querer irnos al cielo para poder reencontrarnos con todos aquellos seres queridos, principalmente nuestros padres, a los que tenemos una linda experiencia de ellos, con el signo de la fe, ¿no? Que nos han presidido con el signo de la fe, poder fundirnos también en un abrazo eterno, en la eternidad en que Dios ha destinado para todos nosotros. Adri, ¿tenemos algún mensaje más? Sí, padre, tenemos más testimonios, por ejemplo, en torno a lo que decías, la invitación de pensarnos en ese lugar de ese hombrecito, decías vos, en el Evangelio. Bueno, por acá dice, parece que Luis, dice, cada vez que me presento como miembro de tal o cual movimiento o consejo, ¿no? Dice, en lugar de ser simple y grandemente parte del pueblo de Dios. Por acá dice de San Justo otro mensaje, dice, lo que me hizo ver nuestra iglesia es que es el amor de Dios a nosotros mismos y a mis hermanos. Eso es lo que me cuesta, por mi pobreza, como ese hombrecito, dice también el mensaje. Buen día, padre, dice Manuel de Resistencia. La puerta estrecha es amar al prójimo, darle la mano al desvalido. Allí entraremos, si no, quedaremos afuera, dice Manuel. Joana, también de San Juan, de Santa Bárbara, dice, gracias por esta catequesis. Estamos en los preparativos de las fiestas patronales y hay muchas pruebas en el camino. Dice, gracias, Señor, por llenarnos con tu palabra. Otro mensaje, otro compartir, por acá dice, muchas gracias, Ana de Ramos Mejía, hermosa catequesis, hoy está en casa de licencia y está feliz, dice, con el Evangelio, con el mate, con Radio María, infaltable, que nos ayuda a caminar hacia la puerta estrecha. Otro testimonio, dice Lucía de Villa María, la puerta estrecha, Padre, a mí me hace rever mis actos. Vale, dice, gracias a cada uno de los que forman parte de esta catequesis, yo pensaba que la puerta estrecha era caminar en rectitud, sin errores, para entrar en el reino de Dios, pero solo hay que creer en Él. Desde Chaco nos dice este mensaje. Griselda también dice, siempre me pregunto si seré testimonio, discípula de Jesús, digna, fiel, buena. Cuesta reclutar fieles para servir en una parroquia, dice Griselda. Me pone triste, rezo para que se despierten a seguir a Jesús, todos con sus talentos y hacer una gran familia al servicio de Dios. Bueno, eso en cuanto a los testimonios, pero agradecer a los que se están sumando con sus donaciones, a Graciela de Viedma, gracias a Claudia, gracias a Vero de Luján Mendoza, gracias también a Virginia y Raúl de Jujuy, que van diciendo presente, como Miguel del interior de Tucumán, a Javier de Río Tercero, bueno, y a muchos otros que van presentándose, diciendo, aquí estamos en la catequesis y también colaborando con Radio María. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Me quedaba pensando en uno de los mensajes, bueno, en dos en realidad, no para corregir, sino para compartir solamente, que la hacía una señora de Chaco, claro, no, la puerta estrecha es la rectitud moral de la vida, no los errores, claramente, porque los errores son inherentes a nuestra condición humana, que nosotros nos equivocamos, ¿no? Pero claro que es la rectitud de vida, ¿no? No solamente por creer en Jesús, porque para nosotros los católicos, sobre todo, el creer tiene una doble dimensión, ¿no? Nosotros le creemos a Jesús, pero también creemos en Jesús. Entonces, creer en
y creer A, dos dimensiones de la fe, nos hacen obrar en consecuencia. No es que nosotros alcanzamos la salvación solamente por una especie de noción que podemos tener en la cabeza que nos hace estar abiertas al misterio de Jesús, sino porque, si bien tenemos eso, obramos en consecuencia. La salvación se alcanza por la cooperación de uno con la gracia divina, que supone la naturaleza, es decir, que no aniquila, sino que respeta, eleva y lleva a una condición mucho más elevada, mucho más plena, mucho más superior de nuestra vida. Pero claro que sí, es la rectitud moral, ¿no? Si no, esto es, bueno, yo creo en Jesús y está listo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y bueno, panza arriba en la catrera, como decía mi abuela, ¿no? No, bueno, sino justamente en trabajar activamente, orar como si todo dependiera de Dios, que depende de Dios, y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Es hermosa, ¿no? El hora et labora de San Benito viene justamente a darnos un norte, ¿no? La vida pasa esencialmente por orar y trabajar, ¿no? Es decir, no solamente por creer cosas con la cabeza, sino a sentir a esas cosas que nosotros creemos, obrando en consecuencia con la voluntad, ¿no? Y después, ya me hacía un poco de eco la palabra reclutar, ¿no? Nosotros no sé si reclutamos, los cristianos vamos proponiendo, ¿no? Vamos contagiando, ¿no? Cuando el Papa Francisco decía, ¿no? La Iglesia Católica no hace proselitismo, no busca prosélitos, lo que busca es corazones que quieran encenderse con el amor al Evangelio de Jesús y querer proponerlo a todos los varones y mujeres, ¿no? Nuestra fe se da por contagio, ¿no? Nuestra fe se da por testimonio, nuestra fe se da por la alegría que nosotros tenemos en el servicio, especialmente a los pobres y a los más rotos, a los más marginados. Así que me quedaba con esas cosas que nos pueden venir bien a la hora de seguir planteando este evangelio, ¿no? La salvación es para todos, pero la puerta estrecha, no para meter miedo, sino para confirmar nuestra fe, es el corazón de Jesús que quiere que todos pasemos a través de él para que tengamos vida plena, vida en abundancia y sobre todo vida eterna. Adri, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Sí, padre, gracias a los que siguen comunicándose, enviando mensajes, saludos, a quienes siguen enviando comprobantes de donación. Muchísimas gracias y a vos, padre, como siempre, por acompañarnos con la catequesis. Nos volvemos a encontrar mañana, si Dios quiere, a la misma hora aquí por Radio María TV. Que Dios los bendiga, la Virgencita los proteja. Hasta mañana. Que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad.